Bueno, ya volvimos, ya estamos aquí, lo tenemos al licenciado Alberto Onganía también en línea y le vamos a dar la bienvenida aquí a Libre Opinión para hablar de un tema que no sé si tendrá importancia o no, pero es la economía. Usted sabe que acabamos de hablar con Laura Gracia allí en Italia y nos dijo que estaban corriendo porque tenían el 8,6% anual de inflación. Imagínense si nosotros lo tuviéramos aquí, esa cifra seríamos recontra felices. Pero bueno, pero muy buenos días Alberto Onganía, un gusto de tenerte aquí en pantalla y en Libre Opinión, por supuesto, para que nos des tu panorama económico. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto participar en tu programa y en los medios que realmente son libres y uno puede expresarse y decir lo que uno piensa. Bueno, creo que vivimos uno de los momentos en el que cada uno de los ciudadanos está más informado de la economía que de lo habitual, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hace tiempo golpea a los argentinos, que es la economía, está en sus momentos más críticos. Vos hablabas recién de lo que te comentaban en Italia por el tema de la inflación, que claro, un dígito para ellos de inflación, algo que se mueva durante un año es alarmante, es algo que para nosotros sería un chiste. Ya lo dijimos y lo explicamos en otros programas, los tres tipos de inflación que uno puede llegar a tener en una economía, que es la inflación moderada, que es una inflación que no llega a los dos dígitos. Europa tiene una inflación moderada y bastante baja, a pesar de que el señor presidente de la Nación tiró unos números irrisorios de 500, 800%. Obviamente se debe haber confundido esa cifra con otra cosa porque hace mucho tiempo que Europa no conoce esos números. Después tenemos lo que es la inflación galopante. Cuando la inflación ya pasa los dos dígitos, es una inflación galopante y es la que estamos viviendo hace bastante tiempo en Argentina. Nosotros en los programas de marzo, abril y mayo estábamos advirtiendo de que esta inflación galopante de dos dígitos que estábamos viviendo en Argentina estaba a riesgo de convertirse obviamente en hiperinflación. Bueno, la inflación anual, y creo que son muy pocos los economistas que que pueden llegar a opinar lo contrario, obviamente va a pasar los tres dígitos, lo que quiere decir que estamos viviendo una hiperinflación. Después, obviamente, hay diferentes tipos de hiperinflación por los porcentajes, pero no cabe ninguna duda de que estamos viviendo una hiperinflación y el argentino está buscando a ver en qué otros momentos hemos tenido hiperinflación para ver cómo nos manejábamos y qué era lo que teníamos que hacer. Bueno, lamentablemente no hay otro momento en el que podamos nosotros sacar una fotocopia porque el entorno, las circunstancias del país y las posibilidades y la fortaleza del país eran diferentes a la de hoy. Hoy vivimos lo que es un desgobierno desde el inicio del gobierno, un gobierno que se jactaba de no tener un plan y obviamente que no tener un plan político-económico cuando se asume un gobierno tiene consecuencias y las consecuencias que nosotros estamos viviendo hoy tienen que ver con eso. Las cifras y los niveles de inflación lo puede ver la audiencia, el vecino todos los días cuando va al supermercado, cuando va a comprar, cuando quiere hacer una compra por internet y ve cómo los montos financiados se han elevado muchísimo. Pero bueno, lo que más está golpeado es en el tema inflacionario, es todo lo que tiene que ver con harinas, aceites, azúcar y la mayoría de los productos de extrema necesidad. Después tenemos un país
que se ha paralizado desde esta salida de Guzmán, en la que se ha hecho de forma muy desprolija, sabiendo a ciencia cierta de que lo que iba a pasar si se anuncia una medida de ese estilo un día sábado, el lunes explotaba todo y durante el fin de semana los medios alimentaron esa expectativa de que todo iba a estar mal. Desde ese momento, prácticamente se ha paralizado el sector de la industria. Yo no sé si lo han comentado, ustedes saben, nosotros en lo que tiene que ver con importaciones, que esa ya había sido una medida que se había tomado antes, medidas de restricciones a las importaciones, porque no les alcanzan los dólares, ya teníamos algunos sectores de la industria que no podían fabricar. Esta idea loca de creer de que podemos vivir con lo nuestro, que no lo puede hacer ningún país del mundo, porque todo lo que nosotros vemos que tiene manufactura, todo lo que nosotros compramos, comercializamos y utilizamos, tiene en todo el mundo, tiene componentes importados y Argentina no escapa a esta realidad. Nosotros no podemos, en un momento donde sabemos que prácticamente el comercio y la industria argentina se maneja con el mercado interno, porque el mercado externo está enfocado a lo que el campo produce, no podemos tomar este tipo de decisiones. Obviamente que la decisión la tomaron porque los dólares no están. Los dólares entran por las liquidaciones de los exportadores, entran por el turismo y entran por la deuda externa que va creciendo cada día, pero desaparecen. En la última liquidación de exportaciones del campo, solamente fueron para reservas el 10% de los dólares que liquidó el campo en marzo. Quiere decir de que los dólares entran, pero los dólares desaparecen. El Banco Central prácticamente eh, está en la timba financiera, no se sabe quiénes son los que compran los dólares, pero a modo de querer evitar que el dólar blue llegue a niveles que ellos consideran que no son apropiados, tira en estos últimos días 300 millones de dólares al mercado para vender. Obviamente que el resultado es el mismo, el dólar no tiene techo, sigue subiendo, y ayer recién compró 45 millones de los 300 millones que han tirado al mercado. La situación de Argentina en este momento es muy crítica, porque este problema que se da de cerrar las importaciones es porque no tienen los dólares para pagar las importaciones de energía. Quiere decir de que estamos en una situación donde además de la falta que hemos tenido de combustible como el gasoil, que han visto en programas atrás que hemos hablado de este tema, peligra la energía de todo lo que tiene que ver con la poca industria que está funcionando, inclusive la energía que los ciudadanos consumimos. Entonces ahora estamos ante esta situación en la que buscan recuperar confianza en un gobierno donde ha puesto una ministro de Economía que ya tiene fecha de vencimiento, porque si alguno piensa que esta ministra de Economía es la que va a continuar hasta el 2023, está equivocado. Es una ministra de Economía de transición que obviamente ya tiene el tiempo límite contado. Claro, lo que Lo pasa que que, perdón que te corte, Alberto, lo que pasa que esta señora que está al frente del Ministerio de Economía quiere aplicar recetas ortodoxas, lo cual no estaría mal, pero yo creo que antes tiene que tener una base en cuanto a acuerdos previos para poder hacer este tipo de ajustes, como ser una reforma impositiva, una reforma laboral, realmente un poder judicial
que se atenga a la Constitución, donde realmente se comience, no digo a reprimir, sino a ordenar todas estas manifestaciones populares que lo único que hacen es sembrar pánico en la gente con las acusaciones que el señor Grabois ha hecho, donde evidentemente está haciendo una está levantando la gente estoy buscando el término jurídico, ¿no? Una apología, está haciendo una apología de delito, cuando dice que se va a derramar sangre y demás, tratándolo al presidente, más allá y estemos de acuerdo, ¿no?, con lo que el señor Alberto Fernández haga, pero dándole un destrato y una falta de respeto terrible, donde piden más emisión monetaria, porque en definitiva hacer el salario básico universal, que tampoco es salario, sino que es un ingreso universal, que se debería financiar con emisión, lo único que sería es tirarle más nafta al fuego. Me extraña de una persona que aparentemente es profesional, Grabois, y todo el conjunto de gente que sigue inmiscuida en una tendencia ideológica que lo único que nos ha llevado a la Argentina es a esto, a esta desgracia, llamémosle, no solamente económica, sino cultural, educativa, de la sociedad, donde el descrédito por la persona que realmente ha hecho una carrera, que tiene conocimiento, que realmente ha hecho mérito, se la deje de lado o se la ignore, y se permitan situaciones que realmente no solamente van en contra de la Constitución, sino que van contra las buenas costumbres. Y por ahí, como alguna vez dijo una señora que es diputada, ¿no?, que se hacía encima de los prolijitos, y los prolijitos son los que realmente van a poner en orden las cosas, pero para poner en orden las cosas hay que realmente hacer, yo digo, como Dios manda y la Constitución ordena, ¿no? Hacer las cosas, pasarlas por el Congreso, sacar ley, hacer realmente situaciones que se mantengan a través de los años, sea quien sea el que presida la República. Y esto va a ser lo difícil, porque hay 18 millones de cheques que el Estado emite todos los meses. Ay, Carlos, pero usted no tiene corazón. Sí, tengo corazón. Hay gente que está en necesidad y hay que ayudarla. Pero hay gente que lo hace por comodidad y porque está pagada. La prueba está con la chica esta que fue entrevistada, que igualmente fue sacado de contexto, cuidado, porque fue hecho en forma maliciosa. Yo creo que la chica, más allá de que no quiere trabajar, lo que ella exponía, dice, yo por 13.000 pesos no voy a laburar todo un mes, 8 horas todos los días, lo cual tiene razón. Pero el significado profundo es que cómo me van a sacar el plan y me van a obligar a ir a trabajar, porque seguramente no le van a pagar 13.000 pesos. Pero, no, y yo cómo hago, yo tengo que cambiar el teléfono, dijo una. No, entonces uno se da realmente cuenta que si no entramos en la cultura del trabajo, si no realmente hacemos un cambio de 180 grados en la política, no pretendamos salir de esta situación. Como siempre digo, más allá de Churchill, que es inglés, sangre, sudor y lágrimas, es la única que nos queda, porque los que votaron este tipo de gobierno son los que nos llevaron a esta situación. ¿Engañados? Sí, seguramente engañados, pero lo hicieron y votaron con el estómago y no votaron con la cabeza. Yo tengo un programa grabado de hace 2 años, marzo, justo un día antes de la pandemia, 2 días antes de que se declarara el tema de la pandemia y la reclusión obligatoria, dije que este gobierno era una bolsa de gato, y lo vuelvo a repetir, y que el dólar en poquito tiempo iba a estar en 200 pesos. Bueno, el tiempo me dio la razón, no porque yo sea un adivino, sino que simplemente el sentido común nos lleva a pensar esto: gobierno populista necesita plata. En la Argentina el aparato productivo destruido, tenés que emitir
emitir es inflación si no hay producción. Porque por ahí escuché uno que dijo, y me refiero a Gerardo Romano, dijo que la inflación era necesaria para el crecimiento de un país. No en este nivel, señor Romano. Lo que puede llegar a haber es un 0,3, un 0,4 de inflación mensual por la producción, para que haya producción, pero no a niveles del 5, 6 o 7% mensual. Sí, el señor Gerardo Romano, muy buen actor, muy buen abogado tal vez, pero de economía usted no sabe nada. Claro, el relato es lo que caracteriza a este gobierno. Te doy el ejemplo de lo que está viviendo, que no puedo decirle el nombre de la empresa, pero es una de las empresas de fabricación de ómnibus y de transporte de pasajeros del país. Tiene 14 chasis con 14 motores Mercedes-Benz en la aduana que no le permiten ingresar. Obviamente que se la pasa visitando la oficina de la aduana para ver cuándo le permiten ingresar estos chasis y estos motores. Y me decía, indignado, que el funcionario de la aduana le dice, mire, si usted en realidad el problema que tiene es que no puede fabricar los micros y tiene a la gente parada, va a tener que empezar a pensar de fabricar usted los chasis y los motores. Realmente es una tomada de pelo que incita a la violencia, a que este empresario salte del otro lado del mostrador y lo agarre del cuello el infeliz ignorante que le dijo semejante cosa, pero obviamente como todavía sigue teniendo el problema de los chasis ahí, agachó la cabeza y se fue para su empresa. ¿Vos te Lo mismo referís, me decía, vos te referís a Colcar? ¿cómo? ¿Te referís a Colcar? Que son los No te que escuché, perdón. ¿Te referís a Colcar, que son los que hacen las carrocerías de los Mercedes? Claro, no lo quería nombrar, pero bueno, ahí están. La gente parada, ellos no pueden fabricar los micros y esta gente con el mejor estilo del actor romano y de relato tira frases que no tienen ningún asidero real ni aplicable a nuestro país. Lo mismo le pasa a un empresario de la pintura que necesita 14 componentes para fabricar la pintura y hay tres componentes que son importados y que no le permiten girar los dólares para que se los vendan. Y tiene los 13 componentes, pero no puede fabricar la pintura. En la industria argentina, desde la renuncia de Guzmán, está semi parada. Nosotros estamos parados arriba de una bomba de tiempo que en cualquier momento volamos todos por los aires porque en la situación que vive nuestro país no podemos tener un parate de la industria de tanto tiempo. Las automotrices este fin de semana han decidido suspender la venta de 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque están esperando el anuncio de la ministro interino Bakakis, que se toma todo su tiempo para dar el anuncio de las primeras medidas y aparentemente el domingo estaría anunciando un paquete de medidas. Mientras esta gente se reúne para la foto y no están trabajando en ningún plan, porque en realidad lo que están buscando es lograr confianza en los mercados, en la gente, en los mercados internacionales, con el mismo libreto. Vos hablabas recién de un giro de 180 grados. La realidad es que hay que decirle a los argentinos que el problema, si bien tiene su costado económico, el problema es político. Y este problema político se soluciona de una sola manera. Este gobierno está acabado y el show que hacen desde el inicio del mandato de Alberto Fernández de jugar a gobierno y oposición ya ha sido descubierto y a ninguno le cabe duda de que son lo mismo y que esto es una obra de teatro que vienen jugando desde que se inició el gobierno, porque obviamente hay un fin eleccionario para el 2023. Lamentablemente, esto ya no funciona. La confianza en los mercados, tanto internacionales como el mercado interno y los argentinos,
no va a venir de la mano de esta gente y es triste tener que, los que somos analistas político-económicos de la situación, tener que admitir que el único voto de confianza lo puede tener un gobierno nuevo. Y este gobierno nuevo obviamente no va a salir ni de los viejos conocidos, ni tampoco de ninguno de estos actores que está jugando a gobierno y oposición. Porque obviamente esto no vuela por los aires, porque el argentino, como todos sabemos, es uno de los que en el mundo se autofinancia. Nosotros prácticamente, nuestras empresas, los comerciantes y los autónomos no tienen la posibilidad de acceso al crédito que tienen en otros países, que gente como Gerardo Romano, que dice un poquito de inflación es bueno porque si no, no hay crecimiento. Claro, en Europa cuando vos pedís un crédito para un emprendimiento estamos hablando de tasas de 3 a 5%. Acá estamos prácticamente, si es que conseguís algún crédito, porque los requisitos prácticamente hacen de que vos presentes un balance en el que no necesitarías nada con ese balance. Pero bueno, si lográs que te lo den, estamos en costos de toma de crédito para capital de trabajo cerca del 80%. Entonces, en este contexto, donde el propio tenedor de dólares argentinos no quiere invertir, obviamente no va a invertir el de afuera. El país está paralizado con una hiperinflación en sus inicios, dependerá de qué otra cosa quiere hacer esta gente para ver si lo detienen, porque la hiperinflación es cuando son 3 dígitos y nadie tiene dudas de que la inflación a fin de año va a pasar los 3 dígitos. En cambio, tenemos las bravuconadas del presidente que creen que van a crear confianza hablando para sus mismos militantes, acusando que la situación de falta de dólares la tenemos por culpa del campo, que no liquida los 20 millones que tiene para liquidar. Bueno, Ahora, lo que pasa, ¿qué pasó? perdón Alberto que te corte, que Sí, tenemos poquito tiempo y lo tenemos en espera a Carlos Trabulsi para que nos hable de la condición política actual, pero el gobierno no le queda otra que devaluar, porque evidentemente aquellos que dicen que el dólar blue no es tendencia de precios están completamente equivocados y una devaluación lo que haría ya está, la moneda está devaluada, obviamente, pero oficializarlo lo que haría estamos sería, 136 y empezamos 110. Claro. claro, el tema es que mejoraría los ingresos, no solamente para aquellos que exportan, sino para el gobierno, porque también las retenciones subirían y el aparato productivo comenzaría a trabajar y a dar trabajo, pero el gobierno sigue enfrascado en su ideología y no sé si lo que va a anunciar Batakis lo va a aprobar la señora que tiene la lapicera y la que nos ha llevado a toda esta situación. Huelgan las palabras, sabemos de quién estamos hablando, yo me hago cargo, es la señora Cristina Elizabeth Fernández, así, con el nombre propio como corresponde. No le pongo el título de abogada porque no sé si es abogada, lo tengo en duda. Me hago cargo. Así que, Alberto, te agradezco. Si queda algo, lo podemos en la semana ampliar, pero lo tengo Por a supuesto. Trabulsi en espera, que también después tiene que engancharse con otra emisora y tiene otro compromiso. Así que, Carlos, Alberto, perdón, ha sido muy completo el informe, coincidimos en todo y yo siempre digo que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando conozca la verdad nos hará libres realmente. Bueno, un saludo para vos, gracias por llamarme. Y bueno, a la audiencia, a los empresarios, a los comerciantes, a los argentinos, bueno, que puedan levantar el ánimo, todo lo que les permita su situación, que hay que resistir y que estamos en un momento de quiebre porque esto no tiene más, el carretel no tiene más rollo, así que
en algún momento esto tiene que dar un paso a otro lado. Esto no puede perdurar en el tiempo, así que hay que resistir. Resistiré. Gracias, Alberto Onganía. Un gusto, un abrazo, buen fin de semana. Saludos a la familia. Pasaba por Libre Opinión el licenciado Alberto Onganía, que nos hablaba de la crisis económica que está viviendo la Argentina. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes.